saliendo de Morganton, Carolina del Norte, por la autopista 181 en dirección norte. En el kilómetro 20 encontrará un pequeño apartadero con un letrero histórico y una vista despejada del desfiladero de Linville hacia una modesta y discreta cresta llamada Brown Mountain. En la noche adecuada, oscura, despejada y sin luna, quienes se encuentran en ese mismo lugar han reportado haber visto una esfera brillante que se eleva silenciosamente desde la línea de árboles. Se cierne, se desplaza, a veces se divide en múltiples luces y se desvanece. No se trata de una afirmación aislada de un puñado de testigos poco fiables. Es uno de los fenómenos inexplicables más consistentemente documentados públicamente en la historia de Estados Unidos, investigado 2 veces por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Estudiado durante años por una universidad estatal con equipos de cámaras científicas, cubierto por National Geographic y reportado continuamente por gente común durante más de un siglo, remontándose, según algunos relatos, a mucho más tiempo. Lo que distingue a las luces de Brown Mountain de la mayoría de las historias de este género es que el gobierno no las ignoró. Las investigó varias veces. En cada ocasión, los funcionarios anunciaron una explicación científica, precisa y convincente. Y en cada ocasión, las luces siguieron apareciendo puntualmente ante testigos, mucho después de que el caso supuestamente se hubiera cerrado. La propia montaña Brown, según cualquier estándar geológico ordinario, es casi insignificante, una modesta cresta en el Bosque Nacional Pisgah, parte del condado de Burke, que no se eleva ni de lejos a las alturas espectaculares de los picos cercanos, cubierta por un bosque de frondosas apalaches sin particularidades. Sin ninguna característica geológica que la identifique claramente como el lugar de más de un siglo de informes persistentes y bien documentados sobre luces anómalas. Esa aparente normalidad es, en cierto modo, parte de lo que hace que el caso sea realmente interesante para los investigadores, en lugar de ser fácilmente descartado. No se trata de un lugar ya predispuesto al misterio por alguna característica natural espectacular o una tradición folclórica preexistente que invite a la exageración. Es una cresta sin particularidades que, por razones aún no del todo claras, se convirtió en el punto fijo específico donde testigo tras testigo, generación tras generación, seguían mirando hacia arriba y viendo algo que no podían explicar. Solución número 1. Son solo faros de tren. La primera investigación gubernamental seria tuvo lugar en 1913. Cuando un científico del Servicio Geológico de los Estados Unidos examinó los testimonios de los testigos y propuso una explicación sencilla y totalmente razonable. Las luces eran simplemente los faros de las locomotoras que circulaban por el valle, cuyos haces de luz se distorsionaban y parecían orbes flotantes debido a las condiciones atmosféricas y al ángulo específico del terreno circundante. Era una buena teoría. Sin embargo, en pocos años, quedó directamente refutada por el tipo de evidencia que debería haber zanjado la cuestión de forma concluyente. En 1916, unas catastróficas inundaciones regionales arrasaron tramos importantes de las vías férreas que atravesaban el valle, interrumpiendo el servicio ferroviario en la zona durante un largo periodo. Si las luces no eran más que faros de tren mal identificados, la retirada total de los trenes debería haber detenido el fenómeno de forma inmediata y definitiva. No fue así. Los testigos siguieron informando de las luces durante todo el tiempo que las vías estuvieron intransitables, un detalle que debería haber sido la sentencia de muerte para la teoría. En cambio, sorprendentemente, la explicación del tren siguió circulando en relatos populares durante años, repetida por personas que o bien desconocían la inundación, o simplemente encontraban más satisfactorio repetir es un misterio bien conocido y resuelto que la explicación oficial de 1913 ya había sido refutada a los 3 años de su anuncio. En la cronología de la investigación de 1913 se esconde una ironía más profunda que merece ser señalada directamente. Según varios investigadores posteriores que han intentado reconstruir los orígenes del fenómeno,
Los informes de testigos sobre luces inusuales cerca de Brown Mountain son anteriores a la llegada de una infraestructura ferroviaria significativa a la zona. Si algunos avistamientos documentados ocurrieron realmente antes de que hubiera suficientes trenes en funcionamiento en el valle como para generar el volumen y la consistencia de los avistamientos de faros reportados. La teoría original de 1913 se enfrentaba a un problema cronológico desde el principio, independientemente de la inundación de 1916 que la debilitaría aún más pocos años después. Solución número 2. Enviamos a un científico del gobierno para demostrar que no es nada. El interés público no había disminuido para 1922. Por lo que el Servicio Geológico de los Estados Unidos lo intentó de nuevo, esta vez envió al geólogo George R. Mansfield para llevar a cabo la que sigue siendo, hasta el día de hoy, la investigación científica oficial más exhaustiva que jamás haya recibido este fenómeno. La metodología de Mansfield era realmente rigurosa para su época. Trabajando con observadores locales. Utilizó un mapa topográfico y un instrumento de medición de precisión llamado telescopio alidada para trazar la dirección exacta de cada avistamiento de luz reportado desde múltiples puntos de observación separados. Lo que le permitió triangular aproximadamente de dónde provenían realmente las fuentes de luz en el valle. En lugar de depender de las impresiones de los testigos sobre la ubicación aparente de un objeto en relación con la montaña misma. Su informe oficial publicado, entregado a la prensa en 1922 y posteriormente reproducido íntegramente en una circular del Servicio Geológico de los Estados Unidos, concluía que la inmensa mayoría de los avistamientos reportados podían explicarse mediante una combinación de fuentes ordinarias, faros de automóviles en carreteras distantes, faros de locomotoras, alumbrado público de pueblos y ciudades distantes que se volvía cada vez más común a medida que se expandía la electrificación regional, e incendios forestales. Todas estas fuentes de luz cotidiana se distorsionaban visualmente. Se magnificaban y parecían orbes flotantes de colores debido a un efecto atmosférico bien documentado llamado refracción de espejismo, en el que la estratificación de la temperatura en el aire dobla y estira las fuentes de luz distantes de tal manera que pueden hacer que parezcan moverse, cambiar de color o flotar independientemente de su punto de origen real y fijo. Durante un periodo considerable, el informe de Mansfield funcionó como la explicación aceptada, generalizada y respaldada por el gobierno, y no era descabellado que así fuera. De hecho, la electrificación regional se había expandido rápidamente precisamente durante ese periodo, aumentando drásticamente el número de fuentes de luz artificial distantes visibles desde puntos elevados al otro lado del valle, algo que no existía una generación antes. La metodología era sólida. La conclusión era plausible. Y durante años, la mayoría de los observadores razonables consideraron el caso oficialmente cerrado desde el punto de vista científico. Excepto que los avistamientos nunca cesaron realmente. Los testigos continuaron informando de luces que coincidían con la misma descripción general durante décadas. Incluso en lugares y condiciones de observación que hacían considerablemente más difíciles de sostener las explicaciones simples de faros o refracción. E incluso informes anteriores a la electrificación regional significativa y al tráfico de automóviles por completo, cronogramas que, de ser exactos, situarían al menos algunos avistamientos históricos antes de que hubiera suficientes automóviles o luces de la ciudad en el valle para que la explicación de Mansfield diera cuenta por completo de lo que la gente describía. Vale la pena reconocer la investigación de Mansfield por lo que fue, un trabajo de campo genuinamente cuidadoso y metodológicamente sólido de principios del siglo XX. Realizado por un geólogo gubernamental acreditado que utilizó las mejores herramientas de topografía disponibles en su época y que llegó a una conclusión que no fue ni despectiva ni sensacionalista. El problema no radicaba en la calidad de su método, sino en la solidez de su conclusión frente a casi 100 años de avistamientos posteriores que su trabajo de campo de 1922 simplemente no podía prever.
Mansfield examinó una instantánea de un fenómeno en un momento específico en una región que se electrificaba rápidamente. Y explicó razonablemente gran parte de lo que pudo observar y documentar durante su visita, mientras que el fenómeno en sí continuó. En gran medida indiferente a cuán definitivamente se había cerrado el caso supuestamente cuando él regresaba del valle. Solución número 3. Rayos gólicos, piezoelectricidad y otros aspectos científicos que aún no han cerrado el expediente. A medida que avanzaba el siglo XX y crecía el escepticismo hacia la teoría original de la refracción, los investigadores propusieron una serie de alternativas científicas cada vez más sofisticadas. Ninguna de las cuales ha logrado explicar de forma completa y concluyente todos los aspectos documentados del fenómeno. El rayo globular, un fenómeno eléctrico atmosférico genuino, aunque aún no del todo comprendido, en el que se forma una esfera brillante y flotante de plasma durante ciertas tormentas eléctricas, ha sido propuesto por varios investigadores como una posible explicación natural para al menos algunos avistamientos. La teoría tiene una base científica sólida. El rayo globular es un fenómeno meteorológico documentado, aunque raro y aún sin una explicación completa. Sin embargo, no explica satisfactoriamente los avistamientos en Round Mountain reportados durante noches despejadas y sin tormentas, que representan una parte significativa del registro histórico de testigos. Una teoría independiente se ha centrado en la geología subyacente de la montaña, proponiendo que los depósitos minerales de litio presentes de forma natural en la propia Brown Mountain podrían interactuar con la humedad atmosférica para producir una forma de brillo piezoeléctrico o triboluminiscente. Luz generada por la tensión mecánica o la fricción dentro de ciertas estructuras minerales cristalinas. Un fenómeno físico real y documentado observado en otros contextos geológicos alrededor del mundo. Esta teoría, según los resúmenes de investigación más recientes, sigue sin confirmarse y en gran medida no se ha puesto a prueba en el sitio específico, siendo más una hipótesis interesante que una explicación establecida. Luego, en la década de 2010, la Universidad Estatal de los Apalaches adoptó el enfoque más sostenido y tecnológicamente avanzado hasta la fecha para abordar el misterio. Instaló cámaras de vigilancia de baja luminosidad con visión directa al desfiladero, que funcionaron continuamente durante años. Específicamente para capturar y analizar imágenes de cualquier actividad lumínica anómala en condiciones controladas y documentadas. Un informe de 2014, que abarcaba más de 6.300 horas de grabación, no encontró nada realmente inexplicable en ese conjunto de datos específico, un resultado nulo significativo y creíble. Posteriormente, en 2016, la misma investigación en curso capturó imágenes de una luz estacionaria e inexplicable que los investigadores no pudieron atribuir con certeza a ninguna de las explicaciones comunes. Ni siquiera el esfuerzo de monitoreo científico más riguroso y prolongado en toda la historia del fenómeno pudo cerrar el caso por completo. Simplemente añadió un dato más a un expediente que ha sido explicado y reabierto repetidamente a lo largo de más de un siglo. La magnitud del conjunto de datos del estado de los Apalaches merece una apreciación genuina por sí misma. 6.300 horas equivalen a más de 8 meses de grabación continua, las 24 horas del día. Revisada sistemáticamente por investigadores que buscaban específicamente el tipo de actividad lumínica anómala por la que este fenómeno es famoso. No encontrar nada explicable en la inmensa mayoría de esas grabaciones representa un resultado negativo realmente útil, que sugiere firmemente que las luces son, como mínimo, un suceso raro en lugar de una garantía nocturna, lo que hace que la única captura de 2016 de una luz estacionaria e inatribuible sea aún más significativa en comparación. En un conjunto de datos tan grande, producir incluso un resultado realmente desconcertante es un resultado significativamente diferente a producir docenas, y es precisamente esa escasez, combinada con la persistencia a lo largo de más de un siglo de noches por lo demás comunes, lo que impide que los investigadores serios descarten por completo el fenómeno o lo expliquen por completo.
Ningún relato sobre las luces de Brown Mountain está completo sin la explicación más querida de la región y, como se ha demostrado, uno de los ejemplos más claros de toda esta historia sobre la rapidez con la que el folclore y los hechos documentados pueden enredarse. Según la versión más difundida de la leyenda, que se exhibe desde hace años en el letrero histórico oficial del mirador de Brown Mountain, las luces representan los espíritus de doncellas cherokee que aún recorren las crestas con antorchas en busca de los guerreros que murieron en una gran batalla contra el pueblo Catawba cerca de Brown Mountain alrededor del año 1200 d.C. Es una historia verdaderamente conmovedora, que se ha repetido en folletos turísticos, noticieros locales y relatos populares durante generaciones, presentándose siempre como una antigua tradición nativa americana anterior al asentamiento europeo en la región. He aquí la complicación, expuesta claramente por el investigador escéptico John Eckel en una detallada revisión de investigación publicada en Skeptical Inquirer. Ningún registro histórico verificable documenta la existencia de esta leyenda cherokee específica antes del siglo XX. Según la investigación de Nickel, la primera afirmación publicada identificable que vincula las luces con una leyenda nativa americana apareció en un artículo de un periódico de Asheville en 1938. Lo que significa que la antigua leyenda cherokee que mucha gente supone que es anterior a la historia escrita estadounidense por siglos puede, en su forma moderna más común, ser en realidad una adición del siglo XX a la historia, potencialmente mezclada o construida a partir de otras historias de fantasmas regionales más antiguas sobre un esclavo perdido que busca a su amo, o una mujer afligida que vaga por la montaña con una linterna. Historias que circularon en diversas formas en las décadas anteriores a 1913 sin estar necesariamente vinculadas explícitamente y formalmente a la tradición cherokee en ninguna fuente escrita documentada de ese periodo anterior. Esto no significa que las tradiciones orales de los cherokee y los Catawba sobre la montaña no existan de alguna forma. La tradición oral, por su naturaleza, no siempre deja el tipo de rastro escrito en el que se basan investigadores como Nickel. Y descartar una tradición oral simplemente porque no se publicó en un periódico tiene sus propias limitaciones como método de investigación. Pero sí significa que la narración específica y detallada de la batalla del año 1200 d.C., repetida en la señalización turística y en innumerables relatos, tiene un rastro escrito mucho más reciente y mucho más exhaustivo de lo que la mayoría de la gente supone. Un caso de estudio realmente interesante, a la par de las propias luces, sobre la rapidez con que una historia puede convertirse en una leyenda antigua en plena memoria colectiva. La investigación de Nickel también rastreó una capa anterior de folclore en competencia que circuló en los años previos a que la narrativa específica de la batalla Cherokee-Catawba se volviera dominante, incluyendo cuentos de un hombre que había sido esclavizado y que buscaba en las crestas con una linterna a un amo al que había perdido de vista durante el caos de la guerra. Y una historia aparte que describía a una mujer desconsolada vagando por la montaña de noche, con su luz visible desde el valle mientras buscaba en vano a un ser querido desaparecido. Estas explicaciones populares en competencia, a veces contradictorias, sugieren que el fenómeno atrajo la creación de leyendas explicativas casi de inmediato una vez que se hizo más conocido por el público a principios del siglo XX. Con diferentes narradores que recurrían a la narrativa culturalmente resonante que les parecía más convincente en ese momento, y la versión de la batalla cherokee, ya sea arraigada en una auténtica tradición oral antigua o compilada más recientemente a partir de material cultural disponible, simplemente demostró ser la versión que perduró. Lo que realmente permanece sin explicar si eliminamos todo lo que se ha explicado de manera razonable y creíble durante el último siglo, esto es lo que realmente queda. Múltiples explicaciones creíbles y no marginales, faros de trenes y vehículos, luz refractada a distancia, rayos globulares y posiblemente luminiscencia de origen mineral, casi con certeza explican una parte significativa de los avistamientos históricos en Brown Mountain.
En particular los reportados durante y después de la rápida electrificación y expansión de carreteras de la región en el siglo XX. Lo que ninguna de estas teorías individuales explica por completo es el amplio espectro histórico del fenómeno, avistamientos reportados antes de una electrificación regional significativa. Avistamientos en condiciones despejadas y sin tormentas, incompatibles con el rayo globular, e incluso, en 2016. Grabaciones capturadas por un programa de investigación universitaria riguroso y especializado que los propios investigadores no pudieron atribuir con certeza a ninguna de las explicaciones habituales. Cada solución propuesta ha captado una parte del panorama. Ninguna lo ha abarcado por completo, a lo largo de todo el registro histórico de los siglos XX y XXI, con la suficiente claridad como para que las demás teorías propuestas resulten innecesarias. Se trata de una posición realmente inusual para un fenómeno del folclore estadounidense a estas alturas del siglo XXI. La mayoría de los misterios regionales sin resolver se desmienten definitivamente con la llegada de la tecnología moderna de registro. O bien desaparecen discretamente de la vista pública una vez que cambian las condiciones originales que los originaron. Brown Mountain no ha hecho ninguna de las dos cosas. Ha sobrevivido a 3 rondas distintas de investigación científica oficial y acreditada, que abarcan más de un siglo, cada una de las cuales produjo una explicación parcial, razonable y basada en pruebas, y cada una, finalmente, se topó con avistamientos y datos que la explicación simplemente no abarcaba por completo. Parte de lo que mantiene el caso abierto, en lugar de simplemente sin resolver por negligencia, es la enorme diversidad y la razonable credibilidad de los testigos involucrados a lo largo de más de un siglo. No se trata de un fenómeno sostenido únicamente por publicaciones anónimas en foros de Internet o un puñado de entusiastas recurrentes. Los informes provienen de guardaparques, investigadores universitarios que realizan proyectos de monitoreo formales, residentes locales con décadas de familiaridad con las fuentes de luz nocturnas habituales de la zona y turistas ocasionales sin ningún interés previo en el misterio. Esta amplitud de testimonios no prueba que esté ocurriendo nada sobrenatural sobre Brown Mountain, pero sí hace que sea considerablemente más difícil descartar el fenómeno como una simple identificación errónea masiva por parte de una población de observadores desconocidos o poco fiables. Como suele suceder con muchas leyendas de luces regionales similares en otras partes del país. El veredicto: 3 investigaciones oficiales. 3 explicaciones convincentes y con fundamento científico. En 3 ocasiones, los testigos siguieron viendo las luces, incluso en condiciones que la explicación anterior no lograba justificar por completo. Una leyenda que se cree que se remonta a siglos atrás, a la tradición oral cherokee, y que, según la documentación disponible, podría ser, en su versión moderna más detallada, apenas anterior a la invención del automóvil. Y, tan recientemente como en 2016. Una luz estacionaria e inexplicable fue captada por investigadores universitarios que llevaron a cabo uno de los esfuerzos de monitoreo más rigurosos que este fenómeno haya recibido jamás. Las luces de Brown Mountain no son una historia sobre el gobierno ocultando algo. Más bien, es casi lo contrario, una historia sobre una agencia gubernamental que investiga un fenómeno luminoso regional común, no una, ni dos, sino repetidamente, de buena fe, con un método científico riguroso, y que simplemente nunca logra que la explicación sea lo suficientemente convincente como para que la montaña deje de producir nuevos avistamientos que no encajan. ¿Alguna vez has visto algo inexplicable y alguien te ha dado una respuesta perfectamente razonable que, sin embargo, no abarcaba todo lo que realmente viste? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te interesan los misterios que siguen sin explicación, suscríbete, porque es casi seguro que Brown Mountain aún no ha terminado de iluminarse.